Harper Caldwell lo reconoció en cuanto entró en clase ejecutiva. Chaqueta equivocada, zapatos equivocados, vida equivocada. El hombre llevaba una chaqueta de trabajo de lona manchada de grasa de motor. De esas que los mecánicos nunca quitan del todo. Su hijo se aferraba a su pecho, con el rostro enrojecido por la fiebre, los puños enredados en la tela que había visto. Demasiados turnos largos. No ocultó su desdén. Compradores de mejoras, murmuró a su asistente en voz alta. Recorren kilómetros a duras penas solo para sentarse donde no les corresponde. Su asistente soltó una risita burlona. Otros pasajeros los miraron de reojo. El hombre ni siquiera levantó la vista. Simplemente abrazó a su hijo con más fuerza y le susurró algo que hizo que los sollozos del niño se convirtieran en leves hipos. Harper volvió a su revista. Un reportaje sobre directores ejecutivos de empresas tecnológicas que construyeron imperios. De la nada. Hechos a sí mismos. Merecedores. El avión se estabilizó en altitud de crucero. Entonces, el intercomunicador crepitó. Aquí su jefa de cabina. Tenemos una emergencia médica en la cabina de mando. Una pausa. Demasiado tiempo. ¿Hay algún piloto de combate a bordo? La copa de champán de Harper se congeló a medio camino de sus labios. El mecánico se puso de pie. De hecho, rió. Una risa corta y aguda que hizo que las cabezas se giraran. Hasta que él pasó junto a ella hacia la puerta de la cabina. Sus ojos no vacilaron. Tenían algo que ella solo había visto una vez antes en el rostro de su padre durante el vuelo que casi lo mata. El tipo de serenidad que proviene de mirar a la muerte a 12.000 metros de altura y negarse a parpadear. El agente de la puerta de embarque en Boston Logan había llamado a Garrett Stone 3 veces. Antes de que lo oyera por encima del llanto de Lucas. Su hijo presionaba sus mejillas calientes contra su cuello, su pequeño cuerpo temblando con cada tos que resonaba en su pecho de 4 años. Garrett cambió el peso del niño, sintiendo la fiebre irradiar a través de sus camisas y se acercó al podio con el tipo de arrastre agotado que proviene de turnos de 16 horas en el hangar. La sonrisa de la agente se tensó al ver la grasa aún incrustada bajo sus uñas, a pesar de los 20 minutos de frotarse en el baño del aeropuerto. Deslizó 2 tarjetas de embarque por el mostrador con una reticencia apenas disimulada. Como si las tarjetas plastificadas pudieran desprender el olor a fluido hidráulico. Y desesperación. La clase ejecutiva había sido una casualidad. El supervisor de Garrett había insistido, presionando los billetes mejorados contra su palma callosa con ojos que comprendían lo que significaba criar a un hijo solo. Lleva al niño a algún lugar cálido, había dicho. Sal de esta ciudad helada durante una semana. Así que allí estaba Garrett, rodeado de cuero y cristal pulido, intentando que Lucas se sintiera cómodo en un mundo que claramente no los quería allí. La respiración del niño por fin se había regularizado. Su pequeño pecho subía y bajaba contra el brazo de Garrett. Podía sentir las escaleras de los pasajeros cercanos, la nariz arrugada de la mujer de perlas, la mirada de reojo del hombre de negocios con el reloj de titanio. Garrett había aprendido hacía años a no dejarse afectar. Que miraran, que juzgaran. Nada de eso importaba mientras Lucas estuviera a salvo. Harper Caldwell se acomodó en su asiento junto a la ventana con una eficiencia casi ensayada, colocando su tableta y sus auriculares con cancelación de ruido con movimientos perfeccionados por miles de viajes de negocios. Había construido Caldwell Technologies desde una habitación de la residencia de Stanford hasta un imperio de 4.000 millones en menos de 15 años. Forbes la nombró la multimillonaria tecnológica hecha a sí misma más joven de Estados Unidos. El Wall Street Journal publicó artículos sobre su filosofía de gestión. La Escuela de Negocios de Harvard utilizó su empresa como caso de estudio. Se había ganado cada elogio a base de semanas de 90 horas y decisiones que requerían una crueldad que la mayoría no podía soportar. Así que,
Cuando su asistente Stephanie se inclinó y le susurró sobre la situación 2 filas atrás, Harper se permitió una rápida mirada y un comentario mordaz. Era toda la atención que merecía esa gente. La azafata ofreció champán. Harper aceptó, dejando que el frío cristal se posara entre sus dedos. Mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque. Fuera de su ventana, el personal de tierra se dispersaba como hormigas mientras la aeronave comenzaba su lento avance hacia la pista. Amaba ese momento, el poder controlado del despegue. El ascenso al aire enrarecido donde solo podían respirar aquellos que habían ascendido lo suficientemente alto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. De su director de operaciones sobre la expansión a Tokio. Escribió una respuesta con la mano libre, apenas notando el rugido de los motores. El despegue la empujó contra el asiento, esa familiar oleada de aceleración que siempre se sentía como una reivindicación. Aquí arriba, las reglas eran diferentes. Aquí arriba, era intocable. Lucas, gimió mientras dormía, y Garrett sintió el calor que emanaba de la piel de su hijo en oleadas que le revolvieron el estómago. La clínica del aeropuerto había dicho que solo era un virus, nada grave. Pero todo padre sabía que esa falsa tranquilidad no significaba nada. Cuando tu hijo ardía como un horno en tus brazos. Humedeció una servilleta con agua de su botella y la presionó suavemente contra la frente de Lucas, observando cómo su pequeño rostro se relajaba ligeramente. Ante el fresco contacto, el niño tenía los rasgos de su madre, los mismos. Nariz delicada, las mismas pestañas oscuras. Garrett mantuvo la respiración tranquila mientras sentía una opresión en el pecho. 6 años. Habían pasado 6 años desde la muerte de Rebecca, y algunos días la ausencia aún lo golpeaba como metralla. El vuelo se estabilizó en altitud de crucero. Las luces de la cabina se atenuaron hasta alcanzar un brillo confortable. Garrett reclinó la cabeza y cerró los ojos, dejando que el ruido blanco del aire presurizado llenara el espacio donde los pensamientos intentaban colarse. Había dejado de intentar dormir en los aviones hacía años. Su cuerpo recordaba demasiado. El violento cabeceo de una aeronave dañada, las alarmas estridentes, la geometría imposible de un horizonte giratorio cuando todos los sistemas fallaban a la vez. Se suponía que volar en avión era seguro. Las estadísticas decían que era la forma más segura de viajar, pero las estadísticas nunca se habían sentado en una cabina con un motor averiado y otro en llamas, calculando si tenías suficiente altitud para planear hasta una pista o si tendrías que nadar hasta casa. Harper terminó su segunda copa de champán y abrió su portátil. El informe trimestral necesitaba revisión antes de la reunión de la junta directiva de mañana en Miami. Repasó las cifras de ingresos proyectados, los análisis de penetración de mercado y las evaluaciones de la competencia. Los números siempre habían tenido sentido para ella, de una forma que nadie más entendía. Los números no mentían, no fingían, simplemente existían en columnas claras y concisas que recompensaban a quienes eran lo suficientemente inteligentes como para leerlos correctamente. Las acciones de su empresa habían subido un 18% en el último trimestre. Un 18%. Lo había logrado mediante adquisiciones estratégicas y riesgos calculados que pusieron nerviosos a sus inversores hasta que los resultados le dieron la razón. Una vez más, siempre tenía razón. Stephanie cabeceaba en el asiento a su lado, con la cabeza inclinada en un ángulo que le garantizaría tortícolis más tarde. Harper miró a su asistente con algo que podría haber sido cariño si se hubiera permitido tales debilidades. Stephanie llevaba 7 años con ella. Sobreviviendo al ritmo brutal y a los exigentes estándares que consumían al personal de apoyo como una trituradora de carne, la chica tenía valor. Ella entendía cuándo hablar y cuándo el silencio era la opción más sabia. Nunca cuestionó las decisiones de Harper, nunca sugirió que tal vez hubiera consideraciones más allá de los márgenes de ganancia y el dominio del mercado. Ese tipo de lealtad era rara. Harper la pagaba bien. El hombre de negocios del otro lado del pasillo pidió whisky.
La mujer de perlas seguía bordando. En algún lugar detrás de ellos, un bebé lloriqueó brevemente antes de calmarse. El avión surcaba la oscuridad a 917 kilómetros por hora. Un tubo de metal suspendido entre la Tierra y las estrellas, sostenido en el aire por la física y la fe. Garrett abrió los ojos y miró a Lucas, observando el pecho de su hijo subir y bajar al ritmo lento de un sueño febril. Había memorizado cada detalle de ese pequeño rostro, la diminuta cicatriz sobre la ceja izquierda de una caída en la guardería, la constelación de pecas en ambas mejillas, la forma en que su boca se relajaba cuando el sueño finalmente lo vencía. Este niño lo era todo, lo único. El resto del mundo podía arder con tal de que Lucas estuviera a salvo. La pantalla de Harper parpadeó. Frunció el ceño y pulsó el panel táctil. La imagen se estabilizó. Fuera de su ventana, las estrellas se esparcían por la negrura infinita como diamantes sobre terciopelo. Había volado esa ruta unas 100 veces. De Boston a Miami, apenas 2 horas de vuelo. El piloto solía anunciar los puntos de referencia al sobrevolar Nueva York, bordeando Filadelfia, el descenso gradual hacia la costa de Florida. Miró su reloj. Solo llevaban 40 minutos de vuelo. Aún sobre el Atlántico, probablemente. El agua bajo ellos estaría oscura, fría y completamente indiferente a las frágiles máquinas que se atrevían a cruzarla. El intercomunicador se activó. Harper apenas lo registró, esperando la habitual actualización sobre la altitud de crucero o la hora estimada de llegada. En cambio, la voz de la azafata principal resonó con un tono cortante que le oprimió el pecho antes de que su cerebro lo procesara. Damas y caballeros, estamos experimentando una emergencia médica en la cabina de mando. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados. Una pausa se prolongó demasiado. Los dedos de Harper dejaron de moverse sobre el teclado. A su alrededor, los pasajeros se inquietaron, y murmullos de incertidumbre recorrieron la cabina. La voz de la azafata volvió, firme pero tensa. Necesitamos saberlo inmediatamente. ¿Hay algún piloto de combate a bordo? La cabina estalló en susurros confusos. La copa de champán de Harper se sintió de repente pesada en su mano, y la condensación le humedeció la palma. Pilotos de combate. No solo pilotos. Pilotos de combate. Su mente repasó rápidamente las implicaciones. Cada una peor que la anterior. Los pilotos comerciales estaban entrenados para esto. Tenían redundancia. Protocolos para copilotos. A menos que algo hubiera salido catastróficamente mal. A menos que ambos pilotos estuvieran incapacitados. A menos que 237 personas estuvieran en un tubo de metal sin nadie entrenado para aterrizarlo. Giró la cabeza hacia la parte delantera de la cabina justo cuando un movimiento captó su visión periférica. Garrett Stone estaba de pie. El mecánico, el hombre con la chaqueta manchada de grasa y el niño que lloraba. Estaba de pie. En el pasillo, con su hijo aún pegado a su hombro. Y por un instante de locura, Harper pensó que tal vez intentaba ir al baño. Luego, con cuidado, pasó a Lucas a los brazos de una mujer mayor al otro lado del pasillo, una mujer de aspecto maternal, que tomó al niño febril sin rechistar y comenzó a caminar hacia la parte delantera del avión. La risa de Harper estalló antes de que pudiera contenerla, aguda e incrédula. Todas las miradas se volvieron. El hombre pasó junto a su fila y ella vio su rostro con claridad por primera vez. Sin miedo, sin vacilación, solo una calma terrible y constante, propia de quienes han visto cosas que no se pueden olvidar. Una azafata lo interceptó cerca de la cocina. Señor, debe regresar a su asiento. La voz de Garrett era baja, pero se oía. Soy piloto de combate, 8 años en el escuadrón de caza 104. Principalmente M-16, y a veces también en M-15. El rostro de la azafata palideció. Lo agarró del brazo y lo jaló hacia la puerta de la cabina. Harper miraba fijamente la pantalla de su portátil sin verlo. El vaso de whisky del hombre de negocios temblaba contra el reposabrazos. Stephanie se había despertado,
con los ojos muy abiertos y confundida. A su alrededor, la cabina se había quedado en silencio, salvo por el zumbido incesante de los motores, que de repente sonaba demasiado fuerte. La puerta de la cabina se abrió. Garrett entró. Se cerró tras él con un sonido como el de un techo de bóveda. Harper se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se obligó a exhalar, a pensar con claridad. Esto era imposible. El mecánico no podía ser piloto de combate. Los pilotos de combate no terminaban reparando motores en hangares civiles, con ropa manchada de grasa, volando en clase turista, en primera clase, o lo que fuera. No importaba. No criaban hijos solos ni parecían haber sido abatidos por la vida hasta que no les quedaba nada más que agotamiento y una silenciosa resistencia. Los pilotos de combate eran oficiales, de élite. Tenían carreras, futuros, esa clase de arrogancia que da ser el mejor. No se parecían a Garrett Stone. Dentro de la cabina, los ojos de Garrett recorrieron el panel de instrumentos en menos de 3 segundos. El capitán inconsciente, desplomado sobre la palanca de control. El primer oficial hiperventilando en el asiento derecho. Le temblaban tanto las manos que no podía sujetar los controles. La presión hidráulica bajaba. Los sistemas de respaldo estaban activados, pero fallando. La altitud se mantenía en 37.000 pies, pero el avión estaba ligeramente inclinado a la derecha sin control. Las manos de Garrett se movieron antes de que su mente consciente terminara de procesar. Tiró del capitán hacia atrás, le tomó el pulso, débil pero presente. Probablemente un derrame cerebral o un ataque al corazón, y lo sacó del asiento con la fuerza que le daban años transportando munición y pilotos heridos. El primer oficial lo miró con ojos que ya se habían rendido. No puedo. Solo tengo 200 horas de vuelo. No puedo hacer esto. Garrett se deslizó. En el asiento del capitán. Puedo comunicarme por radio y avisar a control de tráfico aéreo que estamos declarando una emergencia. Díganles que tenemos un capitán incapacitado y un piloto militar a los mandos. Necesito indicaciones para la pista adecuada más cercana. Sus manos encontraron la palanca de control y la memoria muscular de 10.000 horas de vuelo. Se apoderó del avión. El avión respondió de inmediato, nivelándose mientras corregía la inclinación. ¿Cuál es tu nombre? El primer oficial respiró hondo. Christopher Banks. La voz de Garrett se mantuvo firme. Chris, necesito que te concentres. Necesito que seas mi copiloto durante los próximos 30 minutos. ¿Puedes hacerlo? El joven asintió, con las manos aún temblando, pero extendiendo la mano hacia la radio. Bien. Ahora haz la llamada. Harper oyó el cambio antes de comprenderlo. El sonido del motor cambió. La leve inclinación, que apenas había notado, se corrigió sola. Miró por la ventana y vio el ala nivelada contra las estrellas. A su alrededor, los pasajeros susurraban oraciones, se aferraban a los reposabrazos o miraban fijamente sus teléfonos, que no tenían señal en alta mar. Stephanie apretó el brazo de Harper. ¿Qué está pasando? Harper no tenía respuesta. Había construido un imperio basado en la certeza, en saber más que nadie en la sala, en anticipar 3 movimientos. Pero en ese momento, estaba tan indefensa como cualquier otra persona en ese camarote. Sus vidas dependían de un hombre del que se había burlado, un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. La radio crepitó en los auriculares de Garrett. Noviembre 742. Charlie Papa, centro de Boston, recibe su emergencia. Estamos a 100 millas náuticas al sureste de Atlantic City. Recomendamos desviarse al Aeropuerto Internacional de Atlantic City. Pista 13 disponible. Vientos ligeros y variables. Equipo de emergencia listo. Los dedos de Garrett se movían sobre interruptores y diales con la precisión de alguien que lo hubiera hecho en la oscuridad, en medio de tormentas,
con la mitad de los instrumentos averiados. Centro de Boston a Charlie Papa. Soy. Es militar calificado para F-16. Tengo habilitaciones de tipo vigentes para 737 gracias a prácticas en simulador. Solicito vectores para aproximación directa. Comunicación mínima. Necesito concentrarme en volar. La voz del controlador resonó con un alivio apenas contenido. 2. Charlie Papa. Recibido. Gire a la izquierda con rumbo 270. Descienda y mantenga el nivel de vuelo 2550. Tiene autorización para volar directo a Atlantic City cuando sea posible. Garrett repitió las instrucciones y comenzó el descenso. El avión respondió con suavidad, los motores reduciendo la potencia, el morro inclinándose hacia el horizonte invisible. A su lado, Chris había dejado de hiperventilar y repasaba los puntos de la lista de verificación con creciente confianza. Presión hidráulica. Garrett echó un vistazo al manómetro. El sistema bajó al 20%. Los sistemas B y C se mantienen. Tendremos frenos y dirección. Los flaps podrían estar limitados. La voz del piloto más joven se estabilizó. Si los flaps no se despliegan, Garrett lo interrumpió. Entonces aterrizamos más rápido. He aterrizado un Viper sin hidráulica y con un solo elevador. Esto es pan comido. Lucas despertó y se encontró en brazos de una desconocida. La mujer mayor le sonrió con la dulzura propia de quien ha criado a sus propios hijos. Tranquilo, cariño. Tu papá está ayudando a pilotar el avión. Volverá pronto. La fiebre del niño había bajado un poco, dejándolo débil y confundido. Miró a su alrededor en la cabaña con los ojos muy abiertos, viendo rostros tensos. De miedo, escuchando susurros sobre accidentes, oraciones y mensajes de despedida a seres queridos. Papá. Su voz era débil. La mujer lo abrazó con más fuerza. Tu papá es muy valiente. Se está asegurando de que todos lleguemos a casa sanos y salvos. Lucas apoyó la cara en su hombro, demasiado cansado para llorar. Demasiado joven para comprender que la valentía a veces significaba caminar hacia aquello que más te aterrorizaba. La computadora portátil de Harper se había apagado. Se quedó mirando su reflejo en la pantalla en blanco. 39 años. $4.000 millones, 302 empleados, portadas de Forbes y conferencias magistrales. Y un legado construido sobre la base de ser más inteligente, más rápida, más despiadada que nadie. Y en ese momento, nada de eso significaba nada. No podía comprar su salida. No podía negociar, ni elaborar estrategias, ni intimidar a la física para que se sometiera. Era tan impotente como el niño que lloraba 2 filas atrás, tan impotente como el mecánico al que despidió con una mirada y una palabra cortante. El mecánico, que en ese momento era lo único que la separaba del frío Atlántico, mientras el avión continuaba su descenso. Las manos de Garrett no dejaban de moverse, haciendo pequeñas correcciones, ajustando el trimado, vigilando los instrumentos con una atención que parecía sin esfuerzo, pero que requería que cada neurona funcionara en perfecta sincronización. Había aprendido a volar así en combate. Suave, económico, sin movimientos superfluos. Sus instructores lo habían llamado talento natural, pero Garrett sabía que no era así. Era instinto de supervivencia refinado a través de la práctica hasta que el avión se convirtió en una extensión de su cuerpo. Sentía la aeronave a través de las manos, los pies y el asiento. Sabía cuando el empuje era demasiado alto por la vibración en la columna vertebral. Percibía las turbulencias antes de que los instrumentos las mostraran. Volar no era algo que hacía. Era lo que era. El centro de Boston los transfirió al control de aproximación de Atlantic City. La voz del nuevo controlador transmitía la eficiencia concisa de alguien que gestiona una crisis a Charlie Papa. Aproximación a Atlantic City. Estás a 10 millas del marcador exterior. Desciende a 2000 pies.
Informa que tienes la pista a la vista. Garrett asintió y continuó el descenso. A través del parabrisas, aparecieron luces a lo lejos. El brillante conjunto de una ciudad. El tramo más oscuro de la pista se iluminaba como una pista de aterrizaje para ángeles. Chris abrió la carta de aproximación en su pantalla. Han despejado todo lo demás del espacio aéreo. Tenemos todo el cielo despejado. Garrett asintió una vez. Bien. Indiquen a la cabina que se prepare para el aterrizaje. Posición de seguridad. Esto podría ser brusco. La voz de la jefa de cabina se escuchó por el intercomunicador con una compostura admirable. Damas y caballeros, aterrizaremos en breve. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén bien abrochados. Bajen la cabeza y apóyense contra el asiento de delante. Permanezcan en posición de seguridad hasta que la aeronave se detenga por completo. Harper escuchó las instrucciones como si vinieran de muy lejos. Se inclinó hacia adelante, cruzó los brazos sobre el respaldo del asiento de delante y agachó la cabeza. A su alrededor, 200 personas hicieron lo mismo. La cabina se llenó de oraciones susurradas y lágrimas silenciosas. Y del terrible sonido de la respiración colectiva contenida demasiado tiempo. Garrett pidió la lista de verificación de aterrizaje. Chris leyó los puntos con una voz que apenas temblaba. Tren de aterrizaje. Garrett extendió la mano para accionar la palanca. Sintió el golpe seco cuando las ruedas bajaron y se bloquearon. 3 luces verdes abajo y bloqueadas. La aproximación continuó durante 2 millas. Las luces de la pista pasaron de ser puntos diminutos a un brillante corredor blanco y rojo. El mundo de Garrett se redujo a velocidad, altitud, velocidad de descenso, alineación de la pista. Nada más existía. Ni las 200 almas detrás de él, ni la esposa que murió en sus brazos, ni el niño con fiebre que necesitaba que volviera, solo las matemáticas del vuelo controlado y la distancia cada vez menor a tierra firme. 1 milla. Ahora podía ver los números de pista. 13 midió el localizador. Alineación perfecta. Velocidad aérea. 140 nudos. Un poco rápido, pero aceptable dada la posible limitación de los flaps. Velocidad de descenso. 700 pies por minuto. La pista se elevó hasta alcanzarlos. Media milla. Garrett pidió flaps. Chris movió la palanca. El indicador mostraba solo 15 grados cuando debería haber mostrado 30 grados. Es todo lo que tenemos. La voz de Garrett no cambió. Nos lo llevaremos. Ajustó sus cálculos mentales. La velocidad de aterrizaje sería mayor. Necesitaría más pista. La pista de Atlantic City tenía 3.000 metros. Espacio suficiente, incluso con flaps mínimos y frenos calientes. Las luces de umbral pasaron por debajo de ellos. Garrett tiró ligeramente de la palanca de control, tanteando el terreno para la recogida. El avión se mantuvo suspendido un instante perfecto entre el cielo y la tierra. Entonces, las ruedas principales tocaron el pavimento con un chirrido de goma. Desplegó los inversores de empuje y sintió rugir los enormes motores en oposición al movimiento hacia adelante. La rueda de morro descendió. Frenos activados. Máxima presión, luchando contra el impulso del avión con furia controlada. Las luces de la pista se difuminaron más allá de los 2.100 metros. 1.800. 1.500. El avión frenó. Frenó. Quedaban 1.200 metros cuando finalmente se detuvieron. Las manos de Garrett siguieron el procedimiento de apagado. Los motores se detuvieron. Los sistemas hidráulicos se despresurizaron. Los vehículos de emergencia rodearon la aeronave. Luces rojas y azules parpadeaban contra la noche. Las manos de Chris temblaban de nuevo, pero esta vez de alivio. Dios mío, hemos aterrizado. De verdad hemos aterrizado. Garrett se desabrochó el cinturón y se acercó para comprobar si el capitán había recuperado la conciencia. Los paramédicos ya estaban subiendo por la puerta delantera.
Se hizo a un lado para dejarles trabajar y luego se giró hacia la cabina. 237 rostros lo miraban fijamente. Algunos lloraban, otros reían, la mayoría simplemente estaban atónitos y en silencio. La mirada de Garrett se posó en la mujer mayor que sostenía a Lucas. Su hijo estaba despierto y extendía sus bracitos hacia él. Caminó por el pasillo, consciente de todas las miradas que lo seguían, y tomó a Lucas con las manos que por fin empezaban a temblar. Harper levantó la cabeza lentamente. Le dolía el cuello, le dolían los dedos de tanto agarrarse al reposabrazos. Estaba viva. Todos estaban vivos. El mecánico pasó junto a su fila y ella lo vio claramente bajo la intensa luz de emergencia. Las manchas de grasa en su chaqueta. El cansancio marcado en las líneas alrededor de sus ojos. La forma en que sostenía a su hijo, como si el niño fuera lo único que importara en el mundo. Sus miradas se cruzaron por medio segundo. Él no la saludó. No hacía falta. Ella apartó la vista primero, sintiendo un calor que le inundaba el rostro, algo que no había sentido en años. Vergüenza. La evacuación fue ordenada, a pesar del miedo que aún se palpaba en la cabina. Se desplegaron las rampas. Los pasajeros salieron en fila al aire fresco de la noche en una pista de Nueva Jersey. Garrett estaba al pie de la rampa, sosteniendo a Lucas, observando a la gente pasar. Algunos le dieron las gracias, otros estaban demasiado conmocionados para hablar. Unos pocos se detuvieron a tocarle el brazo o el hombro, como si el contacto físico pudiera confirmar que era real. Harper Caldwell fue una de las últimas en salir. Descendió por el tobogán con la mayor dignidad posible y se encontró a 1 metro del hombre que le había salvado la vida. Stephanie permanecía cerca, aún pálida y temblando. Harper abrió la boca, la cerró. Cada palabra que le venía a la mente sonaba insuficiente, falsa o ambas cosas. Se detuvo, volvió a empezar. Gracias. Las palabras sonaban vacías. Un pago insuficiente para una deuda impagable. Garrett la miró con esos mismos ojos firmes que, de alguna manera, habían logrado aterrizar un avión averiado en la oscuridad. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Su voz era tranquila, anodina. La voz de un hombre que había pronunciado las mismas palabras cientos de veces cuando la gente intentaba llamarlo héroe. Lucas tosió contra el cuello de su padre. La atención de Garrett volvió inmediatamente a su hijo. Tenemos que llevarlo al médico. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Harper lo observó caminar hacia las ambulancias que esperaban, vio a los paramédicos interceptarlo y revisar a Lucas, vio al hombre desvanecerse en el caos controlado de una escena de emergencia. Stephanie apareció a su lado. Señorita Caldwell, la aerolínea está organizando el transporte terrestre a Miami. Dijeron que podemos tomar un vuelo a primera hora de la mañana. Harper no respondió. Seguía mirando fijamente el lugar donde Garrett Stone había desaparecido en la noche. Detrás de ella, el avión permanecía en silencio en la pista. Las luces de emergencia pintaban su fuselaje en tonos rojos, que parecían una advertencia o una señal de vergüenza. El viento del Atlántico traía el olor a combustible de avión y sal. Se estremeció a pesar del abrigo. El hotel que la aerolínea proporcionó era limpio, pero genérico. Harper se quedó en la ducha hasta que el agua salió fría, frotándose la piel que sentía contaminada por su propia arrogancia. Se había reído de él. Se había reído de verdad cuando se puso de pie, como si el universo le hubiera jugado una broma y él fuera el remate. Lo había juzgado por su ropa, sus circunstancias y su firme convicción de que podía leer a la gente con solo una mirada. Se había equivocado. Catastróficamente, humillantemente equivocada. Y 237 personas habían sobrevivido porque el hombre al que había considerado insignificante era, de hecho, la única persona en ese avión capacitada para salvarlas. No podía dormir. A las 2 de la madrugada, Harper se sentó en el pequeño escritorio de su habitación de hotel y abrió su portátil.
Sus dedos se movían rápidamente. Tecleó por el teclado, escribiendo términos de búsqueda que jamás había imaginado necesitar. Garrett Stone, piloto del 104º Escuadrón de Caza. F-16. Los resultados llegaron fragmentados. Artículos de periódico de hacía una década. Condecoraciones militares. Una foto granulada. De un hombre joven en uniforme recibiendo una medalla. Cruz de vuelo distinguido. 200. Misiones de combate sobre territorio hostil. Había salvado a un compañero de ala pilotando su avión dañado hasta la zona de fuego para darle cobertura durante la eyección. Aterrizó un Viper con la cabina destrozada y un ojo lleno de sangre por el impacto de un ave a 600 nudos. Había más. Harper lo leyó. Todo, cada artículo añadiendo una nueva capa al hombre al que había reducido a una mueca de desprecio y un comentario mordaz. El mayor. Garrett Stone iba camino de ser comandante de escuadrón. Su historial de servicio era ejemplar. Sus evaluaciones lo situaban sistemáticamente en el 1% superior de los pilotos. Hace 7 años, el artículo dejó de publicarse. Su nombre desapareció de las publicaciones militares, de las listas de pilotos de las exhibiciones aéreas y de los ascensos. Harper encontró la razón en la sección de obituarios de un periódico local. Rebecca Ann Stone, de 28 años, amada esposa y madre, perdió su batalla contra el cáncer. Le sobreviven su esposo, Garrett, y su hijo Lucas, de 2 años. La cronología se cristalizó en la mente de Harper. Había renunciado a su cargo, abandonado una carrera por la que la mayoría de los pilotos matarían. Había renunciado al prestigio y a la trayectoria hacia el grado de general porque su esposa se estaba muriendo y su hijo necesitaba un padre presente. Había cambiado la cabina de un F-16 por un taller mecánico en un hangar civil, los trajes de vuelo por lonas manchadas de grasa, el respeto de ser llamado mayor por las miradas desdeñosas de gente como ella, que solo veía la superficie. Y lo había hecho sin dudarlo, sin arrepentimiento, porque algunas cosas importaban más que la gloria. Harper cerró su portátil. La oscuridad, fuera de su ventana, era absoluta. No se veían estrellas a través del manto de nubes que se había extendido. Pensó en su propio padre, el abogado corporativo que había trabajado 80 horas semanales y se había perdido todas las obras de teatro escolares, todos los partidos de softball, todos los momentos que no pudo dedicar a un cliente. Había construido su imperio usándolo como modelo, creyendo que el éxito requería sacrificio, que las personas que llegaban a la cima lo hacían negándose a dejarse distraer por el sentimentalismo o la debilidad. Garrett Stone había tomado la decisión opuesta, y aún así había sido la persona más capaz en ese avión. Aún así, había sido quien los había salvado a todos. La disonancia cognitiva era casi dolorosa. Amaneció con una luz brutal. Harper se vistió con la ropa de ayer, aún arrugada por la evacuación. Abajo, el restaurante del hotel. Estaba lleno de pasajeros del vuelo. Personas que habían compartido el mismo encuentro con la muerte y ahora se miraban con la cansada familiaridad de soldados que habían sobrevivido a la misma batalla. Pidió un café que no bebía y una tostada que no podía comer. Stephanie la encontró allí, con la misma mirada perdida. La aerolínea confirmó nuestro vuelo a Miami. Salida a las 10 de la mañana. Harper asintió sin escuchar. Su teléfono vibró con mensajes de su oficina, de miembros de la junta directiva, de periodistas que de alguna manera ya se habían enterado de la historia. Los ignoró a todos. La zona de embarque del aeropuerto de Newark estaba tranquila. Harper se sentó apartada de los demás pasajeros con reservas reprogramadas, mirando al vacío. Debería haber estado revisando el informe trimestral. Debería haber estado preparándose para la reunión de la junta directiva a la que ya se había perdido. En cambio, se encontró buscando chaquetas manchadas de grasa entre la multitud, buscando a un niño pequeño con las mejillas febriles, esperando una oportunidad para decir, ¿qué?
¿Qué podría decir que importara? El mecánico había tomado su decisión. Le había salvado la vida y luego se marchó sin pedir nada a cambio, sin siquiera decirle su nombre. Tuvo que averiguarlo por sí misma, enterrada entre resultados de búsqueda y registros militares. El vuelo a Miami embarcó sin incidentes. Harper se acomodó en primera clase y abrió su portátil, pero los números no tenían sentido. No dejaba de ver las manos de Garrett sobre la palanca de control, firmes y seguras, haciendo correcciones tan pequeñas que eran casi invisibles, pero tan cruciales que marcaban la diferencia entre el aterrizaje y la catástrofe. Seguía oyendo su voz por el intercomunicador, tranquila, objetiva, ya superando el miedo para centrarse en las soluciones. Ese tipo de competencia no surgió de la nada. Se forjó a través de años de entrenamiento, repetición y afrontando situaciones donde el fracaso significaba la muerte. Y lo había dejado todo por un hijo enfermo y la memoria de su esposa fallecida. La reunión de la junta directiva, a la que Harper finalmente asistió 2 días después, fue rutinaria. Las cifras trimestrales eran sólidas. La expansión a Tokio iba por buen camino. Sus ejecutivos presentaron sus informes con la concisa eficiencia que ella exigía. Pero, a mitad de la presentación del director financiero sobre las proyecciones de mercado, Harper levantó una mano. La sala quedó en silencio. Antes de continuar, dijo lentamente, quiero hablar de otra cosa. Hablando sobre cómo valoramos a las personas. Miradas confusas recorrieron la mesa. Su directora financiera frunció el ceño. Señora. Harper se recostó en su silla, viendo rostros que habían aprendido a leer sus estados de ánimo como si fueran patrones climáticos. ¿Cómo determinamos el valor de alguien? ¿Qué métricas usamos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Finalmente, su jefa de recursos humanos se aventuró a responder. Educación, experiencia, historial de éxitos. Harper la interrumpió. Y si alguien no cumple con esos criterios, si lleva la ropa equivocada, trabaja en el puesto equivocado, lleva una vida que no se ajusta a nuestros estándares. Entonces, ¿qué? El silencio se volvió incómodo. Sus ejecutivos intercambiaron miradas, tratando de descifrar a dónde se dirigía la conversación. Harper se levantó y caminó hacia la ventana con vistas al centro de Miami. Casi muero hace 3 noches en un avión que perdió a sus pilotos. El hombre que nos salvó, que me salvó, fue alguien a quien desestimé sin pensarlo 2 veces. Lo juzgué por las apariencias, por las circunstancias, por mi arrogante suposición de que podía leer el valor de una persona con solo una mirada. Se giró para mirarlos. El mayor Garrett Stone voló en 200 misiones de combate. Tiene una cruz de vuelo distinguido y un historial de servicio que la mayoría de nosotros no podíamos comprender. Y me burlé de él porque llevaba una chaqueta manchada de grasa de motor y sostenía a un niño enfermo. Me reí de él cuando se levantó para ayudar. Porque en mi mundo, en nuestro mundo, no existen personas así. Personas que lo sacrifican todo por los demás. Que renuncian a la gloria para estar presentes en lo que importa. Que poseen habilidades extraordinarias pero eligen vidas ordinarias. No tenemos una columna para ellos en nuestras hojas de cálculo. La sala quedó en completo silencio. Quiero que eso cambie. La búsqueda duró 3 semanas. Harper utilizó todos los recursos a su alcance, contrató investigadores privados, pidió favores a sus contactos militares, revisó historiales laborales y certificaciones de la FAA hasta que lo encontró. Garrett Stone estaba exactamente donde ella esperaba, trabajando en el turno de noche en un hangar de mantenimiento de un aeropuerto regional a las afueras de Boston, el tipo de lugar que daba servicio a aviones regionales y vuelos charter y permanecía invisible para quienes viajaban en vuelos comerciales. Harper llegó a las 6 de la tarde un jueves, entrando al hangar entre las miradas sorprendidas de los mecánicos que la reconocieron de las portadas de revistas.
Encontró a Garrett debajo del ala de una Cessna. Tenía las manos manchadas de fluido hidráulico, con el aspecto que lo definía, un mecánico experto realizando el trabajo necesario. Él la vio y no interrumpió lo que estaba haciendo. Señorita Caldwell, dijo con voz neutra. Harper se dio cuenta de que él había sabido su nombre todo el tiempo. Probablemente la había reconocido en el vuelo, pero no le había importado lo suficiente como para mencionarlo. La idea la hizo sentir extrañamente humilde. Esperó mientras él terminaba de apretar un tornillo, comprobaba la conexión y se limpiaba las manos con un trapo que tal vez alguna vez fue rojo, pero ahora era marrón por las viejas manchas. Quería agradecerte como es debido, dijo. Lo que dije en la pista no fue suficiente. Los ojos de Garrett se encontraron con los de ella. Y vio en él la misma mirada analítica que la había inquietado en el aeropuerto. Me diste las gracias. Eso bastaba. Harper había preparado un discurso. Lo había escrito y reescrito, intentando encontrar las palabras que transmitieran gratitud, disculpa y reconocimiento a la vez. De pie, en medio del olor a combustible de avión y fluido hidráulico, viendo a aquel hombre limpiarse la grasa de los nudillos, cada frase preparada se le escapó de la mente. Lo siento, dijo en cambio, por lo que dije en el avión, por juzgarte. Por ser de esas personas que creen que pueden valorar a alguien por su ropa y sus circunstancias. Garrett asintió una vez. Disculpas aceptadas. Se volvió hacia la Cessna. Harper no se movió. Te busqué. Leí sobre tu servicio. Eres extraordinario. Dejó sus herramientas. Con cuidado, como si ordenara sus pensamientos con la misma meticulosidad. Yo era piloto. Cumplí con mi trabajo. Ahora tengo otro. Harper insistió. Podrías hacer mucho más. Dirijo una empresa. Garrett la interrumpió. Con un leve movimiento de cabeza. Sé lo que diriges. Sé lo que ofrecerías. Director. De algo. Un sueldo de 6 cifras. Despacho en la esquina. La oportunidad de volver a sentirse importante. Su voz no era desagradable. Simplemente directa. Lo aprecio. Pero no. Harper parpadeó. La gente no le decía que no. No lo entiendes. Estoy intentando. La interrumpió de nuevo con suavidad. Estás intentando sentirte mejor por lo que pasó. Lo entiendo, pero no necesito que me salven, señorita Caldwell. Tomé mis decisiones. Lucas salió de la oficina del hangar, caminando con cuidado con un zumo y un libro para colorear. Le había bajado la fiebre. Parecía más saludable, aunque seguía delgado como suelen estar los niños cuando la enfermedad hace estragos. Vio a Harper y se detuvo, con un fugaz reconocimiento en su carita. La señora sencilla. La expresión de Garrett se suavizó de inmediato al mirar a su hijo. Sí, campeón. La señora del avión vino de visita. Lucas lo pensó un momento. ¿Le diste las gracias a papá? Es el mejor piloto del mundo. Harper sintió un nudo en la garganta. Sí, estoy intentando. Se agachó a la altura de Lucas. Tu papá es un héroe. Ha salvado a mucha gente. El niño asintió con seriedad. Salva gente todo el tiempo. Eso es lo que hacen los papás. Volvió a su libro para colorear, perdiendo ya el interés en las conversaciones de adultos. Harper se levantó lentamente. Sus rodillas protestaban tras tantos años sentada en sillas de oficina. Garrett la observaba con una expresión que ella no lograba descifrar. No lo sabe, dijo Garrett en voz baja. Sobre el servicio militar, sobre todo eso. Él solo sabe que reparo aviones y que vuelvo a casa todas las noches. Harper miró la oficina estrecha donde un niño de 4 años hacía la tarea mientras su padre trabajaba horas extras. ¿Por qué? Garrett volvió a tomar sus herramientas, retomando el sistema hidráulico del Cessna. Porque no importa. Esa persona que yo era, el comandante, el piloto de combate, ya no existe. Tenía que desaparecer para que yo pudiera ser la persona que Lucas necesita. Hizo un ajuste, probó la presión. No me arrepiento.
Ni por un segundo. Harper estaba de pie en ese hangar, rodeada de los restos del trabajo cotidiano. Piezas, catálogos, carteles de seguridad y tarjetas de tiempo en un tablero de corcho. Comprendió que estaba viendo algo que había pasado toda su vida evitando. No un fracaso, no una debilidad, sino la decisión consciente de renunciar a la ambición por algo que no se podía cuantificar, medir ni incluir en un informe anual. De todos modos, dejó su tarjeta de presentación, por si acaso. Si alguna vez cambias de opinión o si Lucas necesita algo. Facturas médicas, fondos para la universidad, lo que sea. Garrett lo tomó. Con los dedos manchados de grasa, le echó un vistazo y lo dejó en su caja de herramientas. Lo aprecio. Harper sabía que lo tiraría en cuanto ella se fuera. Caminó. De regreso por el hangar, pasando junto a mecánicos que la observaban con ojos curiosos, y subió al auto que su asistente había alquilado. El viaje de regreso al aeropuerto fue silencioso. Stephanie, que había presenciado todo el intercambio desde una distancia respetuosa, finalmente habló. Dijo que no. Harper asintió. Dijo que no. La historia se filtró de todos modos. Alguien del vuelo la vendió a un medio de comunicación y en cuestión de días, el rostro de Garrett Stone estaba en programas matutinos y sitios web de noticias. La narrativa era irresistible. Un humilde mecánico salva cientos de dólares a un paso de la fama. Los reporteros acamparon afuera de su apartamento. Su supervisor tuvo que contratar seguridad para el hangar. La guardería de Lucas llamó para informar que había fotógrafos intentando tomar fotos. A pesar de todo, Garrett no dijo nada, no concedió entrevistas, no hizo declaraciones. Se presentaba a sus turnos, hacía su trabajo, recogía a su hijo a tiempo. Después de 2 semanas, los medios encontraron una historia más reciente y siguieron adelante. El mundo se olvidó del mecánico que había aterrizado un avión averiado y luego había desaparecido, volviendo a la vida cotidiana. Harper no lo olvidó. Se sorprendía pensando en él en momentos inesperados durante las reuniones de la junta directiva, cuando los ejecutivos buscaban su aprobación en conferencias del sector donde el éxito se medía en valoraciones y cuota de mercado. A altas horas de la noche, en su ático vacío, cuando las luces de la ciudad se extendían bajo ella como el panel de instrumentos de un enorme avión que ya no sabía pilotar. Lo había construido todo creyendo que los ganadores siempre llegaban a la cima, que la nata siempre se separaba de la leche, que el talento, la inteligencia y la dedicación implacable se recompensaban con poder y reconocimiento. Garrett Stone poseía todo eso y más, y había elegido ser invisible. 6 meses después, Harper se encontraba de nuevo en Boston para una por otra razón. Su padre finalmente había aceptado que su corazón no podía mantener el ritmo que había llevado durante 40 años. La cirugía era rutinaria, o eso dijo el médico, pero surgieron complicaciones. Lo habían trasladado a una unidad cardíaca especializada, y Harper se sentó en otra sala de espera anónima leyendo revistas que no veía. Su teléfono vibraba con mensajes urgentes de su oficina. El lanzamiento en Tokio se enfrentaba a obstáculos regulatorios. Su director financiero necesitaba la aprobación de una adquisición. 3 periodistas distintos querían comentarios sobre la quiebra de un competidor. Los ignoró a todos y se quedó mirando el panel quirúrgico, viendo cómo los nombres aparecían y desaparecían como vuelos que llegaban y salían. La cirugía duró 9 horas. Cuando el cirujano cardíaco finalmente salió, supo por su expresión, antes de que dijera una palabra, reparación exitosa. Se esperaba una recuperación completa. Su padre tendría que bajar el ritmo, modificar su estilo de vida, aceptar que, después de todo, era mortal. Harper le dio las gracias y volvió a sentarse en la sala de espera porque no sabía a dónde más ir. Su madre había murió cuando Harper tenía 12 años. No tenía hermanos. La compañía llenaba cada rincón de su vida.
sin dejar espacio para el tipo de relaciones que surgían durante las vigilias en el hospital. Estaba sola, de la misma manera que siempre lo había estado. Solo que ahora el peso de esa soledad se sentía diferente. Más pesada, menos como una insignia de independencia y más como la consecuencia de decisiones que no podía deshacer. Salió del hospital cerca de la medianoche y condujo sin rumbo. Se encontró en carreteras que la llevaban al aeropuerto regional casi sin darse cuenta. El hangar estaba iluminado. A pesar de la hora tardía, Harper vio figuras moviéndose dentro. Aparcó y cruzó la pista, sus tacones resonando sobre el hormigón que aún conservaba el calor del día. Garrett estaba allí, como era de esperar, trabajando en el motor de un pequeño avión privado. Lucas dormía en una camilla en la oficina, visible a través de la ventana. Garrett levantó la vista cuando Harper se acercó. La sorpresa cruzó fugazmente su rostro antes de volver a una calma neutral. Señorita Caldwell, es tarde. Harper no tenía explicación para su visita. Mi padre fue operado hoy. Está bien, pero yo estaba conduciendo y terminé aquí. Garrett dejó sus herramientas y se limpió las manos. Me alegro de que esté bien. Permanecieron en un incómodo silencio. Finalmente, Harper habló. ¿Puedo preguntarle algo? Cuando renunció a su cargo, ¿cuándo dejó de volar? ¿Alguna vez se arrepintió? Garrett miraba a su hijo dormido a través de la ventana de la oficina todos los días. La honestidad la sorprendió. Continuó. Lamento no haber hecho una misión más. Un vuelo más al límite, donde todo es sencillo porque estás demasiado ocupado sobreviviendo como para darle demasiadas vueltas. Lamento haber perdido la hermandad. El propósito, la sensación de ser parte de algo más grande que yo. Se volvió para mirarla. Pero el arrepentimiento no es lo mismo que la decisión equivocada. Lamento lo que perdí, pero elegí lo que más importaba. Harper sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo con fuerza. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste cuál era la decisión correcta? La sonrisa de Garrett era triste y comprensiva. No lo supe. No al principio. Solo sabía que si me quedaba, perdería a Lucas como mi padre me perdió a mí. Demasiado ocupado con cosas importantes como para estar presente en los pequeños momentos que resultaron ser los únicos que importaban. Para cuando me di cuenta, ya se había ido. Cáncer. 2 años después de ascender a teniente coronel, apenas habíamos hablado en una década. Harper pensó en su propio padre, postrado en una cama de hospital rodeado de máquinas. Su carrera, finalmente relegada a un segundo plano por el cuerpo que lo había sostenido. No sé cómo ser una persona diferente a la que soy. La confesión le pareció una derrota. Garrett se encogió de hombros. No tienes que ser diferente. Solo tienes que decidir qué es importante y construir tu vida en torno a eso, en lugar de al revés. Podría ser la empresa, podría ser otra cosa. Pero no puedes tenerlo todo. Nadie puede. Esa es la mentira que se cuentan las personas exitosas, que si son lo suficientemente inteligentes y trabajan lo suficiente, pueden vencer. La lógica básica de ser humano. Volvió a su trabajo, dándole espacio para asimilarlo. Harper lo observó un rato, la forma metódica en que abordaba cada tarea, el cuidado que ponía en cada conexión y sello. Así era. La competencia. No oficinas de lujo ni presentaciones de PowerPoint, sino manos que conocían su trabajo tan a fondo que la excelencia se volvía automática. Se había rodeado de credenciales impresionantes y títulos de la Ivy League. Pero de pie en ese hangar, se preguntó cuántos de sus ejecutivos eran capaces de hacer algo real. ¿Cuántos podrían arreglar lo que estaba roto en lugar de solo elaborar estrategias al respecto? Lucas se removió en la oficina y llamó, con voz soñolienta. Garrett dejó inmediatamente sus herramientas y fue hacia su hijo, levantándolo con facilidad.
El niño rodeó con sus brazos el cuello de su padre, aún medio dormido, y murmuró algo que Harper no pudo oír. La respuesta de Garrett fue en voz baja, solo para Lucas. Y al verlos juntos, Harper sintió todo el peso de su propio vacío. $4.000 millones. 312 empleados, 0 personas que dependieran de ella, como este niño dependía de su padre. 0 personas en torno a las cuales había construido su vida en lugar de construirlas en torno a la suya. Se despidió y se fue. Condujo de vuelta a su hotel. Tomó su vuelo matutino a San Francisco, donde la esperaba la crisis de Tokio. Pero algo había cambiado en ella. Algunos cálculos se habían reajustado. Durante los meses siguientes, Harper comenzó a hacer cambios. Al principio, Harper Caldwell salía de la oficina a las 7 en lugar de a las 9. Asistía al partido de fútbol de su sobrina y llamaba a su padre semanalmente solo para hablar de cosas sin importancia. Sus ejecutivos lo notaron, pero no dijeron nada. Su asistente ajustó los horarios discretamente. La empresa no se derrumbó. Las ganancias no se desplomaron. El mundo siguió girando a pesar de que la presencia de Harper Caldwell en él se había reducido ligeramente. Un año después del vuelo, Harper recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Lucas en un recital de piano. Una intensa concentración se reflejaba en su pequeño rostro mientras sus dedos encontraban las teclas. En el reverso, con una caligrafía que reconoció de la tarjeta de visita que había dejado en aquella percha, había 8 palabras, enseñándole lo que importa. Gracias por comprender. Colocó la foto en su oficina, reemplazando las portadas de revistas y los premios enmarcados. Cuando la gente preguntaba por ella, les contaba la verdad: es el hijo del hombre que me enseñó la diferencia entre valor y precio. Harper nunca volvió a ver a Garrett Stone. Dejó de buscarlo en los aeropuertos, dejó de preguntarse si el destino los volvería a unir. Pero ella pensaba en él a menudo. Al tomar decisiones sobre adquisiciones, al entrevistar candidatos, al verse tentada a juzgar el valor de alguien por su currículum en lugar de por su carácter. El imperio que había construido no se derrumbó bajo el peso de su nueva perspectiva. Al contrario, se fortaleció. Los empleados permanecieron más tiempo. La innovación aumentó. La cultura de la empresa pasó de ser despiadada a algo que aún exigía excelencia, pero que ya no requería sacrificios humanos. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaron a Harper Caldwell sobre el punto de inflexión en su filosofía de liderazgo, les contó sobre un vuelo que casi se estrella y un mecánico que resultó ser la persona más capaz a bordo. Les contó sobre cómo aprendió por las malas que las personas extraordinarias a menudo elegían vidas ordinarias porque entendían algo que ella había pasado por alto durante 40 años. Les contó sobre una fotografía de un niño en un recital de piano y un padre que intercambiaba medallas por cuentos para dormir. Y cuando le preguntaron si alguna vez le había dado las gracias como es debido, sonrió y dijo que sí, esforzándose por no cometer el mismo error 2 veces. El capítulo final llegó de una forma inesperada. El padre de Harper vivió 7 años más después de su cirugía. Finalmente falleció, en paz mientras dormía a los 76 años. En el funeral, una desconocida se le acercó. Una mujer con uniforme de gala de la Fuerza Aérea y galones de capitana en los hombros. Señorita Caldwell, trabajé con el cliente de su padre en su momento. De hecho, trabajé con Garrett Stone. Me pidió que asistiera si podía. Harper se quedó sin aliento. ¿En serio? La capitana negó con la cabeza. Está bien, sigue. En Boston. Pero quería que supiera que el bufete de su padre se encargó de los asuntos legales del patrimonio de su esposa. Pro bono. Su padre se aseguró de que el fondo universitario de Lucas estuviera protegido. Se aseguró de que Garrett recibiera todos los beneficios a los que tenía derecho como veterano.
Lo hizo todo discretamente, sin pedir reconocimiento. Harper estaba de pie en el cementerio, rodeada de gente que había conocido a su padre como el exigente abogado que nunca dejaba de trabajar y se enteró de que él mismo había llevado consigo sus propias lecciones sobre lo que importaba. El capitán le entregó un sobre. Garrett pensó, deberías quedarte con esto. Dentro había una carta, breve y escrita con la impecable caligrafía de Garrett. Tu padre entendió algo que yo aún estoy aprendiendo, que hacer el bien en silencio es su propia recompensa. Ayudó a mi familia cuando no teníamos nada, y nunca quiso reconocimiento por ello. Lamento tu pérdida. Espero que encuentres paz sabiendo que él marcó la diferencia de maneras que probablemente aún estás descubriendo. Y espero que estés enseñando a alguien más lo que él me enseñó a mí. Así es como mantenemos vivos a los buenos. Harper dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Permaneció junto a la tumba de su padre mucho después de que los demás dolientes se hubieran marchado, observando las nubes moverse por un cielo otoñal que le recordaba aquella noche en la pista de aterrizaje cuando todo había cambiado. Había dedicado gran parte de su vida a medir el éxito en cifras y galardones, en cuota de mercado y portadas de revistas. Su padre lo había dedicado a medirlo en horas construidas y casos ganados. Ambos habían pasado por alto lo que Garrett Stone comprendió instintivamente, que la medida de una vida no reside en lo que uno logra, sino en lo que uno da a quienes lo necesitan cuando nadie los ve. El imperio tecnológico continuó. El informe trimestral se mantuvo sólido. Pero Harper Caldwell, directora ejecutiva y multimillonaria, comenzó a invertir en un tipo de retorno diferente. Becas para familias de militares. Financiación de programas de formación de mecánicos, donaciones discretas a causas que jamás llevarían su nombre en un edificio, y una vez al año, en el aniversario del vuelo, enviaba un regalo anónimo a una profesora de piano en Boston que daba clases a un niño con la mirada firme de su padre y el don musical de su madre. Nunca incluía una nota. No era necesario. Algunas deudas no se pueden pagar. Solo se pueden transmitir. Lucas Stone se graduó de la preparatoria, con honores y una beca completa para Juilliard. Garrett asistió a la ceremonia con el mismo tipo de ropa sencilla que había usado en aquel vuelo. Limpio pero discreto. Un hombre que había elegido ser definido por lo que dio en lugar de por lo que logró. En la audiencia, invisible entre cientos de otros padres orgullosos, se sentaba una mujer que había aprendido la misma lección demasiado tarde para deshacer su pasado, pero lo suficientemente temprano para cambiar su futuro. Cuando Lucas cruzó el escenario, ambos se pusieron de pie para aplaudir. Ninguno dirigió la palabra al otro. No era necesario. Estaban conectados por algo más profundo que la gratitud. Por la comprensión de que a veces las personas que nos salvan lo hacen mostrándonos que buscábamos la salvación en los lugares equivocados. La historia de Harper Caldwell y Garrett Stone nunca volvió a ser noticia. El mundo siguió adelante con nuevos dramas, controversias más recientes. Pero en los espacios tranquilos donde transcurre la vida real, su breve encuentro siguió teniendo repercusiones que ninguno de los dos comprendía del todo. La empresa de Harper se hizo famosa por valorar el carácter por encima de las credenciales. El hijo de Garrett se convirtió en un joven, en quien entendía que el genio podía llevar chaquetas manchadas de grasa y que el sacrificio era solo otra palabra para el amor. En algún lugar sobre el Atlántico, los aviones continuaban sus travesías nocturnas llenos de pasajeros que nunca sabrían lo cerca que habían estado del desastre ni cuántos héroes invisibles los mantenían a salvo. Mientras dormían, la última verdad que Harper aprendió fue la más simple y la más difícil. Que ser salvado no siempre se ve como un rescate. A veces se ve como una humillación. A veces se ve como ver cómo se desmoronan todas tus suposiciones y se reconstruyen a partir de piezas que ni siquiera sabías que existían.
A veces se ve como un hombre con una chaqueta de lona gastada, sosteniendo a un niño enfermo, pasando junto a tus burlas con la mirada firme porque ya había hecho lo más difícil que alguien puede hacer. Había descubierto lo que importaba. Y una vez que lo supiste, todo lo demás, las medallas, la gloria y los aplausos se convirtieron en solo ruido. Un ruido hermoso tal vez, pero solo ruido al fin y al cabo. La música que importaba sonaba en salas más pequeñas para audiencias de